vamos a hablar de política, vamos a tratar de analizarla. En definitiva, vamos a agarrar la política jujeña y la vamos a cortar a cuchillo. Prendete el repulgue por churo. Ay Dios, qué tornillo que hace, como dicen en el pago. Pero a pesar del frío hay temas que nosotros no nos olvidamos y temas que lo tenemos en agenda de manera pertinente. Y uno de esos temas es, sin lugar a dudas, la educación. Y si hilamos un poco más fino, vamos a hablar de la educación pública, porque entendemos que la educación pública es un compromiso absolutamente todo, es un tema transversal que compromete a la sociedad en su conjunto. Y esto lo estamos viendo también en algunos grupos focales que se vienen haciendo, donde distintos sectores que se supone que pueden llegar a estar alejados de lo que es la educación pública, están convencidos que a la educación pública hay que defenderla, ¿no? Sobre todo aquellos sectores que más acomodados, si se quieren, estos sectores también apoyan y defienden a la educación pública. Hace unos días nos acompañó acá en esta mesa la profesora María Eugenia Bernal, con quien hemos hablado de educación. Y hoy también vamos a hablar de educación porque nos va a acompañar la secretaria general del CEDEMS, la señora Mercedes Sosa, donde no solamente vamos a hablar de la cuestión que a ella le atañe de manera directa, que es la situación que tienen los profesores de nivel medio y superior en la provincia de Jujuy, sino también vamos a hablar de educación y la vamos a aprovechar que nos va a acompañar Mecha Sosa, porque ella enseña en Tilcara. Entonces vamos a hablar también de la situación de la educación en la quebrada de Humahuaca. ¿Cómo estás, amigo querido Juan Bartolini? Andrés. A todo esto, ¿no? Miren, ¿no? Lo que es el cargador del señor Bartolini. Protección. No es serio, les digo, no es serio. Protección para las caídas, come cable sobre todas las cosas, lo recomiendo para la gente que está del otro lado, para ahorrar en cables, ¿no? Para evitar por ahí alguna emergencia. Y no había uno negro. Y así, tengo una colección. didáctico. Tengo una colección, así que bastante frío el día, 4 grados. Sí, un tornillito importante. Sumado a eso también la suspensión de las actividades presenciales en los colegios estatales y privados de la provincia, que está Mercedes en la mesa. Vamos a aprovechar también para tratar ese tema porque desde su gremio se pidió el adelantamiento de las vacaciones de invierno para que, entendiendo sobre todas las cuestiones, las necesidades que hay no solo de los docentes, sino también de los miles de alumnos que concurren a clase diariamente. Y bueno, está bueno para hablar y conocer sobre todo la falta de infraestructura que hay en los distintos establecimientos de la provincia. Escuelas sin vidrios, estuve viendo, sí, sin puertas, sin calefacción. Realmente ¿dónde quedaron las 257 escuelas que tanto la gestión anterior y la actual promociona por todos lados, y también la modernización, ¿no? Así que va a ser un programa bastante interesante. Mecha, qué gusto que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Está frío Tilcara o no? Bueno, sí, yo desarrollo mi vida entre Tilcara y San Salvador. Y San Salvador. Este año me estoy quedando más acá, pero sigo trabajando en Tilcara en el profesorado, en la carrera de lengua. Y bueno, trabajamos constantemente, mucha gestión, la verdad, mucha gestión gremial, problemas estructurales, históricos, ¿no?, del sistema educativo, que tratamos de que tengan respuesta. Algunas necesitamos que sean más inmediatas y otras llevan muchísimo más tiempo, ¿no? Así que bueno... A ver, ¿me equivoco si digo que se produjeron cambios que nada cambiaron? Mira, desde que nosotros asumimos nuestra gestión, que en realidad llegamos al sindicato, después, bueno, conocen la historia, ¿no? Después de una pelea muy grande, una situación en algún punto similar a lo que sucedió en lo que está sucediendo lamentablemente en ADEP, ¿no? No era un gremio acéfalo, pero sí era un gremio cooptado.
por una persona que por otro lado está procesada por administración fraudulenta, estoy hablando de Jorge Montero, y todavía estamos esperando la elevación a juicio, ¿no? Sería uno de los primeros casos donde un funcionario gremial electo con una promesa de compromiso con sus afiliados llegó a ese lugar y defraudó no solamente desde sus postulados, sino también desde la administración financiera, que nos está trayendo muchísimos dolores de cabeza en este momento. Por las deudas. Por las deudas, por los juicios laborales que no fueron atendidos en tiempo y forma y que hoy nos representan embargos continuos, ¿no? Todo el tiempo, deudas con obras sociales, porque también hacemos el papel de patronal. Claro. El CEN tiene 35 empleados a cargo, entre la escuela primaria que gestionamos y los empleados propios del sindicato. Bueno, llegamos a la gestión gremial con una mochila de muchísimos reclamos. El primero fue el salarial, ¿no? Y tuvo su máxima cúspide y expresión en el jujeñazo, digamos, ¿no? Que de alguna manera la protesta docente abrió camino a una protesta más grande en contra de la reforma constitucional. Cuando yo te decía un cambio para que nada cambie, me refería desde lo que ustedes denominan su patronal, ¿no? Claro. Juan hablaba de escuelas que no tienen vidrio, ni hablar de calefacción, y la cantidad de etcétera que tenemos, digamos. Sí, en el camino que nosotros recorremos a lo largo de la provincia, porque hacemos visitas en Perico, en La Puna, en el Ramal, vemos sí que hay una diferencia en la infraestructura. Hay algunas escuelas recientemente inauguradas que están equipadas, las que se inauguraron recientemente, gozan de alguna comodidad, pero la mayoría de las escuelas, sobre todo las escuelas históricas, no tienen una infraestructura que en este momento pueda garantizar comodidad, confort para atravesar una situación climática como la que estamos pasando y los estudiantes vayan a las escuelas. Y bueno, por eso es que el Ministerio tomó esta decisión. Nosotros consideramos que tardía, porque generó todo un caos. Los docentes el domingo a la noche no sabían si tenían que viajar, si no tenían que viajar, si tenían que preparar clases virtuales, digamos que fue un anuncio muy al borde de la medianoche, ¿no? Y estas situaciones, claro, que despejan, fue como en la pandemia, ¿no? Que sí. Dejan expresado en estas situaciones límites, bueno, cuáles son las condiciones de conectividad en las escuelas, que después de haber pasado una pandemia todavía tenemos muchísimos problemas, cuando hoy lo digital es fundamental a la hora también, ¿no? De desarrollar unidades didácticas que estén actualizadas. Hoy todos los docentes tendríamos que tener primero una computadora y no saben lo que cuesta, ¿no? O sea, a veces la situación económica es tan acuciante que se prima el sostenimiento de la familia, el pago del alquiler, la manutención, o priorizar el estudio de alguno de los hijos en otras provincias, y no es que todos los docentes cuentan con un equipo. Te estoy hablando mínimo de una PC, ¿no? Ahora, yo esto te lo planteaba porque una vez lo conversamos, ¿no? Yo me imagino a un docente, ¿sí? A un maestro, parado frente al aula, impartiendo su clase y a su vez pensando que el sueldo no le alcanza para los útiles del hijo, que el hijo ir a un médico, tiene IPS pero tiene que pagar un coseguro. Y digo yo, ¿cómo hace un docente para dar clase cuando por su cabeza, indefectiblemente, por más buena voluntad que quiera, lo atraviesan los problemas de su casa, de su quintita, de su ranchito, ¿no? Sí, es muy complejo, pero además, si hay algo que pasa mucho en el sindicato, llegan muchísimos reclamos por violencia laboral. Y hemos hecho una presentación a la legislatura de algún programa de asistencia a la salud mental de los docentes, ¿no? Porque ves, por un lado violencia laboral, también nos está preocupando la agresión a los docentes. ¿Por parte de quién? De las familias, no voy a generalizar todas las familias, ¿no? Pero de algunos grupos familiares que tienen una actitud y un comportamiento agresivo y hasta lo físico, en algunos casos han llegado. Por eso hemos pedido protocolos de cómo debe ingresar la familia para pedir.
tienen todo el derecho. ¿Eso es violencia laboral? Sí, está encuadrado. Ya en La Plata salió una ley a instancias también de los gremios docentes, porque me contaba uno de los sindicalistas de esa provincia, de Buenos Aires, que instaron, digamos, en una acta paritaria que se promulgue una ley de protección de los docentes, porque un grupo de padres había quemado un jardín de infantes, acusando a los docentes de que habían abusado de los. Luego pasó por la justicia, esto se comprobó que no fue así, pero el jardín ya estaba quemado y los docentes ya estaban golpeadísimos, ¿no? Porque los golpearon. Bueno, lamentablemente estamos viendo que progresivamente eso va sucediendo también acá en nuestra provincia. Muchísimos casos han llegado al sindicato con esta situación. Y por ello es que hemos solicitado, estamos pidiendo a la justicia, a la legislatura, al ministerio de salud también, digamos, que nos proteja, la verdad, porque a seguridad. Sí, aparte la figura del docente es como una presa fácil también del cuestionamiento, ¿no? Porque todo el mundo opina acerca de y está bien, porque atraviesa todo. Es muy importante la educación, porque es la mirada hacia el futuro, la posibilidad de una mejora de tu condición, pero además que tiene que ver con un proyecto de país. Y creo que Argentina tiene como base fundante, desde Belgrano, Sarmiento, lo que fuera, es muy entrañable, digamos, ¿no? La educación en la Argentina. Pero no vemos que esto se traduzca en políticas de contención. En este momento los docentes, con todo lo que está sucediendo a nivel social, con toda la situación económica, que los primeros que tienen contacto, digamos, con los jóvenes y ven cómo, problemas terribles. La adicción, por ejemplo, va avanzando cada vez más, las adicciones. Suicidio es un problema estructural que existe en nuestra provincia. Somos una de las provincias con mayor índice de suicidio adolescente. Esto también está pasando inclusive ya en niveles más bajos, ¿no? En nivel primario también. Y el docente está frente a todas esas situaciones, ves la desnutrición, ves en situaciones así de este frío cómo van los chicos vestidos, y ves que muchas veces no tienen el abrigo necesario para afrontar este clima, pero al mismo tiempo sabemos que van a las escuelas porque está dando de comer la escuela, hay comedores también en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, frente a estas crisis, a estas políticas neoliberales de ajuste, de precarización laboral, la escuela es un escenario donde se expresa, digamos, todas estas situaciones. O sea, vos como gremio no solamente atendés una cuestión absolutamente medular y central como es la salarial, sino también tenés que atender todos estos problemas que rodean a los afiliados de tu sindicato. Mira, a veces la gente va al sindicato solamente para que la escuche alguien y que le diga si tenés razón en el planteo. Obviamente le damos todo el asesoramiento en los procedimientos que debe seguir, si hay un caso de violencia laboral o de agresión o una situación, pero a veces nos piden intervenciones también que tienen que ver ya con la gestión de las instituciones. También vemos algún nivel de inseguridad, ¿no? En los cuerpos directivos. Voy a repetir, no todos, pero también es un pedido de asistencia en ese sentido. Entonces, venimos pidiendo también al ministerio en todos los órdenes, la cuestión de, por ejemplo, que un docente al mes de trabajar ya tendría que estar cobrando. Bueno, no sucede. Hay docentes que van a cobrar recién en el mes de agosto. Y esto es algo que empezaron a trabajar en marzo. ¿Y van a cobrar en agosto? Sí, y van a cobrar en agosto. Y ¿de qué viven todo este tiempo? Del aire, de prestado. Y es algo como que está instalado, ¿no? Bueno, profe, está ahorrando ahora. No está ahorrando nada, está perdiendo un montón. Bueno, pero se da esa situación burocrática. Bueno, en ese orden nos parece que tiene que haber una no sé si capacitación, agilidad, desburocratización, pero tiene que pasar algo para que esto no se repita. Tienen que trabajar, Mercedes. O sea, la gente que tiene que trabajar ahí en ese edificio, que trabajen. Sí, si la verdad trabajan es todo, que esto se soluciona. Se dan situaciones, la verdad, muy que no tienen sentido realmente, ¿no? Y después, bueno, ya capacitación, capacitación es fundamental, la capacitación en los
los docentes y la actualización. Recordemos la grilla que está actualmente, cómo fue aprobada. No sé si ustedes recuerdan, rodeada la legislatura con docentes protestando, y en ese momento con un gremio servil, digamos, ¿no?, a esa grilla, a pesar de todo el cuestionamiento que habíamos hecho. En ese estaba Jorge Montero ahí. Hoy se está haciendo toda una reformulación y en eso sí hubo un avance. Sí hubo una disposición, sobre todo encabezada por la diputada Ferrín, de modificar esa grilla que se había promovido de esa manera en el 2018 y que ahora los gremios, todos los gremios tenemos participación y ya falta muy poco para que se produzcan los cambios según lo que los docentes venían solicitando. Pero la capacitación es fundamental, y si hay algo que reniegan mucho los docentes en la provincia es que no hay mucha oferta de capacitación. Y hay algo que también nosotros consideramos que no tiene mucho sentido, que es que la universidad como tal, como institución, los cursos que dicta la universidad no son reconocidos como capacitación. ¿Por qué? O sea, y toda una cuestión burocrática según la ley, como está aprobada. Entonces dicen, bueno, que la universidad se presente como entidad oferente, que pase por todo el circuito de gestión privada y ahí que desde ahí que se reconozcan. Pero estamos hablando de la Universidad Nacional. Bueno, los cursos de la universidad, un curso de posgrado, 40 horas cátedra, no te lo van a reconocer. Sí te van a reconocer una licenciatura, una maestría, un doctorado, ¿sí? O sea, ¿quiénes están hoy habilitados para dictar cursos de capacitación que los docentes van a poder luego presentar en la Junta de Calificación? Son los IES, los Institutos de Educación Superior, y las entidades oferentes privadas, ¿no? Que este año nosotros como sindicato hicimos toda una presentación para poder brindar capacitación. Eso también nos estamos sumando. Pero esto es un tema que vos en su momento también lo has tenido que ver en el gremio. ¿Te acordás lo que era la historia de las capacitaciones del IES 5? Sí. Y hubo un choreo. Hubo este año toda una explosión con los famosos asteriscos, porque el año pasado se descubrió presentaciones de cursos apócrifos. Eso está todo en un proceso de investigación, que de alguna manera sí celebramos que desde la Junta se haya puesto un límite también a la mercancía, a la comercialización de certificaciones. Ahora, esto tiene un porqué, y es que la grilla actual no tiene un tope a la capacitación. Es decir, los docentes tienen que capacitar para hacer puntaje, y un centésimo hace la diferencia para tomar o no un cargo. Hay una presión muy grande entonces para hacer capacitación, y como no hay oferta, bueno, hubo un vivo que dijo uno, vaya sabe cuánto, que hicieron dinero a expensa de esta necesidad. Totalmente cuestionable, totalmente cuestionable. Eso no se podía seguir avalando, ¿sí? Y nosotros como sindicato, ¿qué hicimos? Sí, dijimos, esto es cuestionable, esto no se puede permitir que siga el circuito de las vías disciplinarias, y no sé dónde estará en este momento, ¿no? Pero hubo ahí todo un planteo a principio de año, justo en medio de nuestro proceso electoral, ¿no? Que no fue casualidad para mí, fue casualidad que se tratara ahí. Me hace ruido un poco lo que decías al inicio, que todos los que por ahí siguieron la historia de su sindicato con la anterior gestión de 2023 hacia atrás, en ese momento estaba Montero, que fue un sindicalista muy cuestionado no solo por ustedes, sino también por otros sindicatos, por las diversas maniobras que tenía con el oficialismo, con el gobierno de turno. Uh-huh. Y en la rendición de cuentas son alrededor de 195 millones de pesos, si no me equivoco, de 2023, cuando se hizo la imputación de esta persona. Y al día de hoy, como decías, no hay fecha de juicio, no hay elevación. ¿Por qué crees? ¿Porque sigue habiendo alguna conveniencia del gobierno con esta persona, o porque les conviene también a otros que no vaya a juicio para que de alguna forma esa plata no vuelva al sindicato? Porque si estaría la plata, quizás hoy ustedes no tendrían los problemas que tienen. Sí, la verdad es que la justicia en Jujuy, en nuestro caso en particular, es bastante lenta, ¿no? En otras instancias vos observás que rápidamente meten preso a 2 tuiteros por una broma de mal gusto, pero hasta la cárcel fueron a parar, ¿no?
y en esta situación que venimos pidiendo justicia, que además se da una característica muy especial, que somos todos querellantes, todos los afiliados del sindicato, 3.400 docentes somos querellantes en esta causa y queremos respuesta urgente, ¿no? Porque sería de alguna manera una ejemplificación de cómo se deben administrar las instituciones, porque además es un dinero que no es tuyo y vos estás obligado a rendir cuentas. Bueno, esto no sucedió y lamentablemente viene muy lento. Nosotros venimos exigiendo asamblea y hemos visitado además la Fiscalía para que nos dé respuesta acerca de qué es lo que va a suceder. En alguna paritaria ha sido llamativo cuando nosotros hemos exigido, por ejemplo, el secretario de nivel primario gana 6 horas cátedras más que el secretario de nivel secundario. Entonces, como una reivindicación propia de nuestro sector, pedimos en paritaria la equivalencia. ¿Qué nos contestaron? Acá hay una acta firmada donde participó Jorge Montero, donde avalaba esto. Entonces acá el gremio sí participó. Bueno, nosotros somos otra comisión directiva, tenemos otra perspectiva y estamos viendo ahí que hay una violación de un derecho laboral, igual trabajo, igual remuneración. ¿Por qué tenemos que estar rogando que se equipare? Bueno, ahí sí te doy la razón en lo que vos estás diciendo, porque evidentemente esta persona era útil para, en este caso, avalar esa desigualdad. Bueno, la verdad que es muy lamentable porque además esta persona se jacta, se pavonea en sus redes de sus aparentes bienes y para nosotros están mal habidos, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿qué pasa con la deshumanización que hay por parte tanto del gobierno como también de la sociedad de la carrera docente? Hemos visto en estos días con la ola polar que el gobierno les dio a los docentes y a los directivos puntualmente, porque así lo dice en el comunicado, las facultades para dictar clases vía Zoom, vía virtual o lo que fuese, y del otro lado están ustedes que dicen que no cuentan con las herramientas y que las escuelas, además que no están equipadas para soportar estas bajas temperaturas, no tienen conectividad, no tienen un gabinete informático. ¿Por qué crees que no hay una respuesta precisa por parte del Ministerio de este planteo? Y también al adelantamiento de las vacaciones que ustedes han planteado, que la respuesta de hoy fue por una de las funcionarias del Ministerio de que las vacaciones de los chicos, digamos, de la primaria y la secundaria están pensadas en torno al plan turístico provincial. Yo creo que hay una presión muy fuerte con esto de los 190 días de clase, ¿no? Y eso viene a nivel nacional y a nivel provincial me parece que se traduce en decir, no, bueno, acá en Jujuy sí lo estamos garantizando. Nosotros, pero eso es cuantitativo, no es cualitativo. Sí, y nosotros cuestionamos, porque otras provincias tomaron esta determinación con prontitud, digamos, ¿no? Estaba anunciada además esta ola polar. La verdad es que nosotros como gremio, frente a estas situaciones que se van dando en distintas regiones de la provincia, porque a veces se producen lluvias, a veces se producen olas de calor, y vemos, porque directamente nos llega el reclamo, acá no damos más, son 40 grados, no tenemos refrigeración, por favor intervengan. Y ¿qué es lo que en ese circuito qué es lo que pasa? Dicen, bueno, el anuario acá establece que el directivo tiene la facultad de tomar la decisión de si continúan o no continúan las clases. Es como trasladarle al director, digamos, que tome esa decisión. Y el director, por un aparente temor, por hacer los deberes, no sabemos, en algunos casos dicen, no, acá hay que cumplir, en las condiciones que sea. Así que las clases continúan. O se retiran los estudiantes y el resto tiene que permanecer en la escuela. Así no haya agua, así corra el viento, así la escuela tenga la infraestructura que tiene. Es como un temor constante que hay para tomar esas decisiones. Nosotros lo que vimos es que el domingo se trasladó a la responsabilidad de cada uno de los directivos. La justificación que nos manifestaron es que cada escuela es un universo distinto, hay escuelas que tienen las condiciones, hay escuelas que tienen conectividad, hay escuelas que son albergues, ya a las 6 de la tarde los docentes se habían trasladado, los chicos comen en los comedores. Esta fue la justificación que nos dieron desde el Ministerio. Nosotros lo que manifestamos es que vimos que no había un criterio uniformado, entonces se produjo una situación caótica. Ahora, yo te planteo esto, ¿no? Vos hace rato contabas que hay muchos chicos que llegan a la escuela y no tienen el abrigo necesario para soportar estas temperaturas.
que muchos, a pesar de eso, van porque tienen una comida, un plato de comida en la escuela. Sí. Ahora, ese chico en esas condiciones aprende. Y es muy difícil hoy. La verdad es que es muy complicado, ¿no? Lo que tiene que encarar el docente. A ver, yo escuché testimonios de colegas que están enseñando en aulas con 40 estudiantes, 40, 45, y es muy lenta la respuesta a veces para que finalmente se abra un curso adicional y que tengan mejores condiciones el docente y los estudiantes. Pasó a principio de año también algo que no repercutió mucho, y nosotros siempre en el afán también de colaborar, pero a ver, el plantel docente completo estuvo recién en mayo. Viste que siempre a los gremios nos endilgan, la huelga, los 190 días no cumplen esto, viven protestando, los chicos no van a la escuela. Bueno, pasó que hubo escuelas donde mitad del plantel no estaba designado, porque hubo un nuevo circuito este año. A ver, desde que hubo un cambio en los diseños curriculares de las escuelas secundarias, muchos docentes quedaron en situación de disponibilidad. ¿Qué significa eso? Que tu materia ya no se dicta, entonces vos quedás disponible. Cumplías tareas de asistencia, de tutoría, proyectos, lo que fuera, para cumplir esas horas que te la estaban pagando. Existió desde el año pasado la decisión política del Ministerio de decir, bueno, todo este recurso humano tiene que ser reubicado. Entonces, en cuanto salga una vacancia, primero vamos a hacer todo un circuito para que todos esos docentes sean reubicados. Pero tardó mucho tiempo, muchísimo tiempo. A ver si entiendo, Mercedes. ¿Cuándo saben ustedes, los docentes, que las clases comienzan en marzo? ¿Cuándo se enteran ustedes? El anuario ya está aprobado en diciembre del año anterior. Bien. ¿Y por qué el Ministerio no se entera que comienzan en marzo y terminan designando los docentes en mayo, junio, vaya Dios a saber cuándo? Sí, nosotros... Porque todo ese tiempo los chicos pierden clases. Sí, y también estamos solicitando más recursos humanos en cargos ejecutivos que en otros momentos de gestión operativizaban. Por ejemplo, el cargo del supervisor de supervisores, que de alguna manera lo cumplía hasta que se jubiló Juan Carlos Sánchez, y venía siendo además formador, digamos, ¿no? Porque tenía una larga trayectoria en el sistema de los nuevos supervisores. Ese cargo ya no existe, por ejemplo. Existía también el cargo de la secretaría de los secretarios, que era como un monitor, un guía de todos los secretarios para agilizar, para atender dudas, para interceder también en determinadas situaciones del estatuto del docente. Bueno, ese cargo tampoco existe. Entonces venimos pidiendo que si esos cargos ayudaban a la gestión, bueno, que se los nombre. Tenés en la comisión de estudio de título, falta todavía un vocal que sea electo por parte de los docentes para que esa comisión esté completa. ¿Y por qué no se lo...? En la comisión de disciplina nos falta exactamente lo mismo. ¿Y será que es ajuste? No, la verdad que no entendemos, porque le genera problemas al mismo ministerio. Claro, pero si hay algo que sobra en el Ministerio de Educación, es gente, no docentes. No docentes. Docentes faltan, pero administrativos sobran. Es un ministerio absolutamente gigantesco que se usó durante años como una cueva de militantes, pero no docentes. Cuevas de militantes que son designados con horas docentes. ¿Se entiende? Que son designados, o sea, le quitan hora a un profesor de geografía para el chico de cuarto B de la escuela de no sé dónde, para darle un militante. Y con esa lógica seguimos, entonces no resolvemos el problema del chico y tampoco resolvemos el problema administrativo en el ministerio. O sea, es una cosa desopilante esto. Sí, la verdad es que nosotros en este camino que, como te decía al principio, nuestra primera reivindicación fue salarial, pero después ya entrados en el camino, la gestión con todos los problemas que van llegando, bueno, vamos viendo que hay puntos medulares que se tienen que resolver. Y viene lerda la respuesta. En algunos casos, bueno, lo de la grilla va encaminado y ojalá que la semana que viene ya se termine de cerrar, y en eso sí estamos muy satisfechos porque fue un trabajo común de los gremios, de los diputados, de todos los vocales de la Junta. Llevó 40 reuniones, ¿no? Para poder... Ahora,
Hay otros temas que la verdad requieren de mayor recurso humano formado, pero también una decisión política. Porque, a ver, por ejemplo, vos tenés escuelas secundarias con una especialidad. Voy a hablar de la más patente que tengo presente, es la de audiovisual. Sí. Tenés la única escuela secundaria del país que tiene una modalidad en producción audiovisual, que los chicos salen del secundario y producen contenido audiovisual, es la Escuela 53, que funciona en límite entre Alto Comedero y Palpalá. ¿Quiénes son los docentes de esa escuela? No, porque acá no hay un profesorado específico. ¿No? Bueno, tenés algunos egresados del ENER, que son egresados de la institución que funciona acá también. Excelentes profesionales. Bueno, son egresados de ahí, y otros que estudiaron en otras provincias, ¿no? Y que de cero vienen sosteniendo esa escuela. Ahora, ¿ellos qué les pasa? No tienen una homologación de título. ¿Qué significa esto? No tienen título docente. Claro, no les reconocen el título. No como docente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ellos nunca van a titularizar, porque la condición número 1 para titularizar es que sea profesor. Bueno, ¿y de dónde sacamos los profesores? Bueno, entonces? ¿qué le venimos pidiendo al Ministerio desde hace mucho tiempo, de que empezamos la gestión? Es homologación, es decir, un circuito pedagógico para que esos docentes tengan su título y puedan luego competir en el UON, y bueno, cada uno según su puntaje toma. No está pasando. ¿Y qué sucede entonces? Que los docentes pasan por concurso, caen, vienen al gremio, por favor, pidan que nos den la continuidad, porque si no los concursos, las designaciones caen, y entonces los chicos están sin clases de los especialistas hasta que se produzcan esos concursos donde los vuelven a nombrar. Tienen las clases de materias básicas, digamos, pero las especializadas no. Y a veces en marzo, abril, recién está el plantel completo. Mercedes, la situación salarial indefectiblemente la tenemos que charlar. Sí, ahora el piso salarial de un docente en la provincia de Jujuy, con el último y generoso aumento, quedó de 700 en 715.000 pesos. O sea, ese fue el aumento para un docente de 15 horas cátedra, ¿no? Estamos hablando de la base. Sí, el docente y el cargo. El cargo. Ya sea profesor de nivel secundario con 15 horas cátedra o un maestro de grado. Ese es el piso. Ahora, algo que también siempre venimos discutiendo es, vos trabajás 2 cargos y decís, bueno, ganás 1.400.000. No, porque tenés 7 ítems que son en negro y nada más te pagan por un cargo. Es decir, que no llegás, en algunos casos no llegan a esa suma, por más que trabajen 2. O sea, ese docente que sale de una escuela, se sube un compartido y va volando a la otra escuela. En el segundo cargo hay 7 ítems que no cobra porque ya se lo pagaron en el primero. ¿Y por qué es eso? Porque esa es la disposición salarial en esta provincia. ¿Y están conversando este tema? Porque la verdad que 715.000 pesos no es una cifra... A ver, estamos por debajo de la canasta básica. Totalmente, y en el año 23 habíamos quedado a 10.000 pesos de la canasta básica con la lucha de ese momento, ¿no? Después vino todo en baja de nuevo. Picado, sí, nuevamente. ¿Y qué hay? ¿Qué se dice en las reuniones paritarias? Y nos dicen que el presupuesto no alcanza, que la coparticipación bajó. Entonces, bueno, nosotros siempre instamos a que nos muestren efectivamente los números. Hay otras posibilidades de recaudación. ¿Qué les pasa a ustedes por ahí cuando escuchan al ministro de Hacienda hablar sobre el superávit en otras reuniones de la legislatura? Bueno, eso la verdad es que nos generó bastante molestia, ¿no? Porque por una parte a nosotros en paritaria nos dicen no alcanza, se han considerado, si no la provincia va a quebrar, porque solamente la coparticipación, el 90% es para pagar el sueldo a los estatales, nada más. Pero por otro lado vemos que hay todo un presumir que sigue en línea con la política que tenía Gerardo Morales, ¿no? Que todo el tiempo también se jactaba del superávit. Entonces decimos, a ver, acá hay algo que no está cuadrando. Claro, porque tirarle la culpa en este caso por quebrar una provincia a ustedes y no ver del otro lado que cada semestralmente o cada año cuando se aprueba el presupuesto, tanto provincial como municipal, hay incremento en la planta de trabajadores estatales y muchos son cargos de funcionarios. Entonces también
¿Por qué no se ve esa cuestión en lugar de tirar la pelota para un solo lado? Sí, por eso nosotros en paritaria estamos pidiendo el respeto de la ley paritaria en el sentido de que las manifestaciones de este tipo estén comprobadas, estén con los números en la mesa, esté realmente, o sea, sea una discusión seria, porque por otro lado lo que nos pasa es que nosotros hacemos los pedidos salariales y la circular de liquidación ya salió el otro día, o sea, no hay un diálogo, en realidad. Y las pocas concesiones que nos dan son muy sacrificadas, porque son descuentos de los días de huelga. El año pasado el CEDEMS, ¿se acuerdan cuando habían dado el 2%? Sí. Tuvimos unos 15 días de huelga, bueno, nos descontaron esos días. Quedó, de esa lucha, sí quedó el ítem frente a alumnos que le pagan a primaria, no le pagaban a secundaria. Y atención a la diversidad, es decir, vamos arrancando, pero nos cuesta. ¿Cuánto se cobra por día de huelga? ¿Cuánto es el descuento aproximado? Mira, en realidad depende de la carga horaria de los docentes y de los que los directivos transmitan también a las autoridades, porque a veces hay errores que son garrafales, ¿no? Pero tenés descuentos el año pasado hubo de 50.000, de 70.000, de 80.000, o sea, depende la carga horaria del docente ese día, se llaman obligaciones. Si vos el miércoles hiciste paro y trabajabas desde las 7:30 hasta las 22 horas, va a ser mortal el descuento, mortal realmente. Y la verdad que eso sí generó muchísima molestia, ¿no? Porque además el ministro de Hacienda no está yendo a estas últimas reuniones paritarias. Y nosotros, que es con el que hay que hablar en serio, digamos. Sí, y para nosotros fue llamativo, digamos, que no esté. Ahora, Mercedes, a ver, hemos hablado de varias cosas, ¿no?, durante este programa. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos yendo en materia de educación si metemos en una bolsa todo lo que hemos charlado hoy? ¿Cuál es el norte? La verdad que eso me preocupa. A nosotros los que nos preocupa también que esto que vos decías también al principio, que las escuelas terminen siendo un espacio de contención de los estudiantes, 4 o 5 horas, bueno, que coman ahí, que se alfabeticen un poquito y que después ya no haya más perspectiva, porque hablando también a nivel nacional se está atacando la universidad pública, se está cuestionando que no es gratis, ¿no? Porque no, esto de gratis, no es gratis, todos aportamos para que esa universidad tenga el presupuesto que tenga y que quienes deciden darle continuidad a sus estudios puedan hacerlo. Te voy a dar un número de la Universidad Nacional de Jujuy que para mí es impactante. El 70% es primera generación de universitarios. Es un número tremendo. ¿Cómo no vamos a defender eso? Totalmente. ¿Cómo no se defiende eso? Pero habría que hacer de la cantidad, ese dato no lo tengo, pero de la cantidad de egresados de nuestra provincia, ¿cuántos pueden ir inclusive, no? ¿Cuántos pueden ir de todo lo que... ¿Qué horizonte hay? Sabemos que, bueno, yo veo la Universidad de Jujuy, que trata de hacer, sobre todo lo veo en humanidades, porque bueno, yo soy egresada de esa facultad, como... inauguran, ¿no?, así satélites de la universidad en distintos puntos de la provincia y el esfuerzo que debe costar, ¿no? Y cómo eso cambia y cómo la gente asiste, no sé, en Purmamarca se inauguró este año un núcleo y muchísimos estudiantes asistiendo, porque a ver, en la experiencia que yo tengo como docente, a mí me sorprendía que había estudiantes de Humahuaca que estudiaban en Tilcara y en su vida habían ido a Purmamarca porque hacían las prácticas en Purmamarca. No conocían. Qué bárbaro. No conocían Purmamarca. Ni qué decirte que hay algunos que no conocían San Salvador. Era llegar a Corea cuando venían acá. Bueno, hay chicos de la Universidad Nacional de Jujuy con sede en La Quiaca que nunca bajaron. Total. Ahora, vos ¿qué política hay en ese sentido? Porque alimentemos ¿sabes qué vengo viendo yo últimamente hablando del futuro? A mí me da muchísima pena la proliferación de las veredas de la provincia donde la gente vende lo que sea. Pero eso lo ves en Tilcara, lo ves en los barrios, lo ves acá en el centro, lo ves en la peatonal. Después de las 10, todas las veredas pobladas de vender lo que sea. Entonces, ¿qué proyecto acompañado, digamos, de la inversión en educación hay para que
exista más trabajo en blanco, para que exista más profesionalización, para que haya una perspectiva de mejora. Porque el pueblo, porque, ¿sabes qué? A mí, la verdad que me enfurece esta idea de son todos vagos, son todos ñoquis, son todos planeros. A ver, la resiliencia que tiene la gente para sobrevivir en un contexto como el que estamos es tremenda. Hay un capital humano importantísimo. ¿Qué hacer frente a eso para mejorar la calidad de vida de la gente? Ahora, Mercedes, vos hablabas de la universidad, ¿no? Hay algunos que les quieren dar un tinte mercantilista a la universidad y dicen, no, ¿para qué tanto si egresan pocos? Sí, es cierto, no egresan la cantidad que nos gustaría que egresen. Pero siempre pensé que más importante que un chico pase por la universidad es más importante que la universidad pase por la cabeza del chico, aunque no se reciba. Pero el hecho de haber deambulado por los claustros universitarios le cambia la cabeza totalmente. Por la universidad Totalmente. Y por los institutos de educación superior. En Tilcara vos tenés estudiantes que terminaron la carrera de lengua y ya se inscribieron en la de historia, terminaron la de historia y están estudiando. Tiene 3 títulos. ¿Pero por qué? Porque la gente, necesitan seguir haciendo carrera, puntaje, como te decía, no hay mucha oferta. Pero ¿vos sabés cómo mejora la calidad Le cambia la cabeza. Totalmente, y generan proyectos y tienen iniciativas y se organizan. Es muy necesario, o sea, la educación, la verdad que sí, es fundamental, es una inversión, porque de ahí en más salen muchísimas proyecciones y mejora del turismo, de la producción, de distintos circuitos donde la gente puede tener otra alternativa. La gente se anima a pensar distinto, genera espíritu crítico. Totalmente. Sobre todo eso, ¿no? Y me gusta que la universidad tiene que generar el espíritu crítico. Vos hablabas de humanidad y me sorprendió que el anteaño pasado en humanidades ganó Milei. ¿Sí? En humanidades ganó Milei. Me decía, qué espanto. No, qué espanto. Hay chicos que tienen espíritu crítico y probablemente ahora no gane Milei. Y probablemente dentro de años gane otro. Y eso está bueno porque le genera el espíritu crítico a los chicos. Bueno, pero eso que vos estás diciendo es la mejor prueba de que la universidad no adoctrina. Pero absolutamente. Porque esto de que adoctrinar, si ganó Milei en humanidad, imagínate, no adoctrinó nadie a nadie. Mercedes, ¿me equivoco o la universidad tiene libertad de cátedra? Totalmente. Entonces, ¿de qué hablamos? Totalmente. Eso es un verso para desfinanciar las universidades, nada más, esto de que no quieren ser auditadas y todo ese cuento. Cuando son auditadas. Claro, pero es riguroso. Sí, por supuesto. Es riguroso, cada peso que sale y egresa está todo auditado, sí. Mercedes, sabemos que has tenido que hacer algunos vericuetos para poder venir hoy a acompañarnos. Sí, quiero dar una noticia. Sí, diga. Este es un anuncio importante para los docentes que se trasladan al interior de la provincia. Esta mañana hicimos una gestión, estuvimos con Julio Alarcón de Desarrollo Social, y bueno, conseguimos que se extienda la excepcionalidad para que los docentes que presentaron toda la documentación a principio de año puedan seguir teniendo los abonos diarios. Había mucha angustia porque enfrentar ahora, pagarte vos los abonos diarios, imposible. Con el aumento de combustible, ¿sabés a cuánto se va un pasaje? Ya nomás ahora viajar de San Salvador a Tilcara está 7.000, ya me imagino que va a aumentar 9.000 pesos. Vos imagínate, 18.000 pesos ida y vuelta, y tenés que viajar 3 veces, 4, se te va el presupuesto. ¿Qué es lo que hace eso? Que los docentes digan, ¿sabés qué? No voy a tomar esa hora cátedra en el instituto tal del interior, porque no me conviene. ¿Y los chicos? El 30% de mi salario se me va. Y los chicos están esperando. Eso es la pregunta, ¿y los chicos? Y los chicos están esperando que llegue el docente para ellos tener continuidad en su carrera. Entonces afectaba muchísimo. Eso nosotros lo peleamos un montón. Y esta mañana lo resolvieron. Finalmente se va a hacer una extensión, se va a modificar el decreto, pues hay un decreto, no, una resolución, la 198, que estipulaba que el docente que tiene más de 60 kilómetros se le da solamente 2 pasajes. Bueno, con esta excepcionalidad se va a ampliar todo ese grupo de docentes que habían pedido que se considere que tenían que regresar a su casa presentando papeles de todo tipo, ¿no?
para poder justificar. Le dijimos, a ver, hay una cuestión básica. El docente de nivel secundario tiene que trabajar en 3 o 4 escuelas para hacerse un paquetito. Sí. ¿No saben lo que trabaja un docente de teatro que tiene solamente 2 horas cátedra, una en primero y otra en segundo? ¿Sabe qué tiene que recoger la provincia para hacerse el paquete de 36 horas? Entonces De tiene música. que ir, volver, tiene que ir, volver. ¡Claro! De música. ¡Claro! Gracias, Mercedes, por venir. A ustedes. Un placer, un placer. Nos vemos el jueves. Próximo jueves. Chao. Vamos a hablar de política, vamos a tratar de analizarla. En definitiva, vamos a agarrar la política jujeña y la vamos a cortar a cuchillo. Prendete el repulgue por churo.